Hermanos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, tarde en que vamos a tener nuestro culto vespertino familiar de las 18:30 horas del día 19 de abril. Los invito para que nos preparemos nuestro corazón, nuestro espíritu, mientras escuchamos este preludio para iniciar el culto a nuestro Dios. Bien, ahora los invito a que entonemos el himno número 254. Señor Jesús, eterno Rey. Señor Jesús, eterno Rey, las alabanzas de tu grey acepta hoy te con fervor, te ofrece prueba de su amor, que nuestro culto al ofrecer un pacto nuevo pueda ser del santo amor que solo a ti debiera la alma darte aquí, y que tu gracia, buen Jesús, que al alma llena de tu luz, jamás me llegue a faltar, y así no pueda desmayar. Que cada instante pueda ver un nuevo triunfo de mi ser, creciendo en gozo, fe y amor, hasta llegar a ti, Señor. Los invito ahora a que entonemos el himno número 323, Oh, cuán dulce es fiar en Cristo.
es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Tenemos ahora el llamamiento a la adoración. Vamos a leer el Salmo número 33. Les pido que busquen en sus Biblias. Salmo número 33, versículos 1 al 22. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por las palabras de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Bien, hermanos, ahora tenemos la oración de invocación. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, pues grande eres y digno de ser alabado. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Padre bendito, en esta hora nos acercamos a ti para rendirte este culto de alabanza. Inclina, oh Señor, tu oído y escúchanos. Agrádate, Señor, de este culto y bendice a tu pueblo. Recibe nuestros cantos y nuestras oraciones. Bendícenos también a través de la lectura y la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Ahora los invito a que entonemos el himno número 511, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré de los lazos del engañador. Libre salvo de cuidados y temor. Libre salvo de los brazos de mi Salvador. Vamos a tener ahora la lectura bíblica en Mateo 22. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. La palabra de Dios dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora tenemos un tiempo de oración. Estemos atentos y oremos todos juntos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite adorar a nuestro Dios a través de este medio electrónico. Y en esta tarde vamos a tener nuestras oraciones. Vamos a orar especialmente por todos nuestros hermanos pues que no tienen trabajo, y cuando no hay trabajo pues no hay economía. Entonces vamos a orar por nuestros hermanos, que nuestros hermanos puedan confiar en Dios, puedan tener fe y convicción en nuestro Dios, que Dios está con nosotros, está con su pueblo. En la segunda oración sabemos también que se ha expandido pues esta enfermedad. Vamos a pedirle a nuestro Dios, suplicarle que Él tenga misericordia de todos nosotros mundialmente, y pues que nuestro Dios aleja pues esta enfermedad, y para que también podamos estar pues en este lugar, porque seguramente todos nosotros, los que somos parte de la Iglesia Berit, extrañamos el lugar, ya queremos estar. La verdad, mis amados hermanos, ya los extraño, ya los quiero ver aquí. Y esperamos que pase muy pronto, o sea, pues esta enfermedad. Vamos a orar también eso. Y vamos a orar por nuestros ancianos y diáconos. Agradezco a nuestros ancianos porque están trabajando todos los días, están compartiendo pues un mensaje, pues una plática para cada uno de nosotros. Seguramente ha sido de mucha bendición para nosotros. A nuestros hermanos diáconos están atendiendo a las necesidades pues de nuestros hermanos que están pasando momentos de necesidad. Entonces vamos a hacer estas 3 oraciones, mis amados hermanos. Y donde estén ustedes pues allá en su casa, inclinen su rostro y puedan también ustedes orar pues en su pensamiento, en su corazón. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde, Padre, porque nos permites pues que busquemos tu rostro, aunque en este momento pues no podemos estar pues en un solo lugar, Padre, sino que estamos pues en nuestras casas alabando, exaltando tu nombre. Pero queremos, Señor, agradecerte porque a través de este medio podamos escuchar tu palabra, podemos estar en comunión pues con tu pueblo. Queremos rogarte, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas, que en este día pues muchos de mis hermanos pues no tienen trabajo. Cuando no hay trabajo pues no hay economía. Pero Padre, a través de tu palabra encontramos consuelo, pues esperanza, que tú nunca abandonas a tu pueblo, nunca desproteges a tu pueblo. Y Padre, sabemos, Señor, que tú nos vas a proveer, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Salvador. Queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes, Señor, ayudes pues a tu pueblo.
Y estamos agradecidos también, Padre, por nuestros ancianos y diáconos de esta iglesia Berit, que se dedican todos los días a compartirnos pues tu palabra, que ha sido de beneficio para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, porque has nombrado a nuestros ancianos y han estado trabajando pendiente de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tú les sigas fortaleciendo, sigas bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. Oramos también, Padre, por nuestros diáconos que han estado trabajando, atendiendo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, los que están pasando en momentos difíciles, pues en este día, Padre. Oramos por nuestros diáconos, oramos por su familia, porque ellos se dan, el tiempo para atender las necesidades que hay, pues, en tu iglesia, Padre. Así de la misma manera, Padre, queremos pedirte por esta enfermedad que nos ha contagiado a mucha gente, Padre, pero queremos pedirte, Señor, que tú alejes esta enfermedad, que tú la desaparezcas, Señor, porque eso nos ha pedido para que estemos en comunión, pues, con tu pueblo. Pero también, Padre, pues esta enfermedad, pues seguramente pues ha sido también pues de bendición para pensar, para analizar, para que valoremos, Padre, que el domingo es un día muy especial, Padre. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, aumente nuestra fe y que alejas esta enfermedad para que muy pronto, Señor, podamos estar juntos, pues, en tu iglesia, alabando y glorificando tu nombre, Padre. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, pues, que cometemos diariamente contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Bien, ahora, hermanos, es el tiempo de las ofrendas. Es el tiempo de reconocer ante Dios que Él nos ha dado todo, que de Él proviene todo, que Él solamente abre su mano y nos da en abundancia. Dice en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mientras estemos recogiendo la ofrenda, estaremos entonando el himno 442, Lo nuestro tuyo es. Y les recuerdo, hermanos, que los que no han podido depositar en forma electrónica, pueden guardar su ofrenda y en la primera oportunidad que tengan, hacerla llegar a la iglesia. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y paz te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibir, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Bien, ahora nos preparamos para escuchar el mensaje que tenemos de parte de nuestro anciano de iglesia, Saulo Murguía. Estemos atentos a este mensaje. Posteriormente tendremos la bendición apostólica y terminamos entonando la doxología 432, Gloria demos al Padre. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la primera epístola del apóstol Juan, a partir del capítulo 3. En domingos anteriores hemos estado hablando acerca de esta epístola, se ha hablado acerca del capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca
del capítulo 3 a partir del versículo 16 hasta el final, versículo 24. Entonces es 1 Juan 3, 16 al 24, y les pido que sigan esta lectura con mucha atención y permanezcan con sus Biblias abiertas durante el resto del tiempo que vamos a estar conversando. Dice la palabra de Dios: en todo esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiésemos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La primera epístola de Juan fue escrita alrededor del año 80 en la ciudad de Éfeso. Algunos eruditos piensan que se trata de un sermón en forma escrita, ya que no se presenta en forma de epístola. Sin embargo, lo seguimos considerando como tal, como una epístola. Juan le escribió para animar y fortalecer a los creyentes de un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en la parte oeste de lo que hoy es Turquía. Fue escrita para desenmascarar a falsos maestros, para limpiar a la iglesia de las enseñanzas gnósticas que eran totalmente anticristianas. Juan da las características de los falsos maestros y desmiente todas sus enseñanzas. Todo lo enfoca en el amor práctico. Estaba naciendo en esa época el gnosticismo y entrando a la iglesia, contradiciendo la fe cristiana, y por eso hace esta carta. Los gnósticos, o la palabra gnósticos, viene de la palabra griega gnosis, traducida usualmente como conocimiento. Gnosis no es fundamentalmente un conocimiento racional. El lenguaje griego distingue entre el conocimiento científico o reflexivo. Por ejemplo, cuando decimos él conoce matemáticas, es conocimiento científico. Y el conocimiento a través de la observación o experiencia, por ejemplo, él me conoce a mí, este último le llamamos gnosis. Podríamos traducir este término como un conocimiento en profundidad. Y de esa forma es como lo utilizan los gnósticos, porque gnosis es el conocimiento intuitivo o el proceso intuitivo de conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo es, según los gnósticos, conocer la naturaleza y el destino humano. Para conocerse a sí mismo, o es decir, conocerse a sí mismo, ya en un nivel más profundo, es conocer a Dios según los gnósticos. Y este es el secreto de la gnosis. Los problemas de las iglesias habían sido causados por los falsos maestros que ya habían abandonado la iglesia, según nos dice en el capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos falsos maestros eran altivos, poco amorosos, negaron la encarnación de Jesucristo, su deidad, y afirmaron que no eran pecadores. Podría ser que ellos hayan sido precursores de los herejes gnósticos que en el siglo II sabemos que plagaron la iglesia cristiana. Estos falsos maestros siguieron siendo influyentes en la iglesia, pero el peligro era que persuadían a los creyentes neófitos a aceptar sus enseñanzas heréticas.
En los capítulos anteriores, que ya estuvimos estudiando en domingos anteriores, se hace notar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que aman a Dios y los que aman a otros cristianos son de hecho hijos de Dios. Pero los que profesan o dicen creer en el nombre de Cristo y al mismo tiempo odian a los hermanos, se revelan en esta escritura como hijos del diablo. Voy a leer el versículo 10. El versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan usa el ejemplo también de Caín como un ejemplo preeminente de lo que es el diablo. En el versículo 12 vemos que Caín, que odiaba a su hermano, a su hermano Abel, al grado que terminó con su vida, dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Debido a que todo pecado se origina en el corazón, aquellos que constantemente odian a otros cristianos, incluso mientras profesan también la fe, también son asesinos y no tienen vida eterna. Eso dice el versículo 15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En la primera parte de este capítulo, que hoy ya no leímos, Juan llamaba a estos creyentes nuevos a un llamado de Dios, diciéndoles que son hijos de Dios. Del 1 al 3, en los capítulo 3 del 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando el Señor se manifieste, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos llama a ser puros y no pecaminosos. Y nos dice que no permitamos que nadie nos engañe. En el versículo 7 dice lo siguiente: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces les dice que no permitan que nadie los desvíe, que nadie los engañe. Y hace una distinción muy clara entre justos y pecadores. Y dice que el que peca es del diablo, en el versículo 7, y dice que el que es nacido de Dios no comete pecado. En el versículo 9 dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En la primera parte del capítulo dice esto y habla del pecado como un verbo en tiempo presente que en el griego indica una acción continua. Juan no está diciendo que los cristianos o los creyentes no pecamos, sino que no pecamos de forma deliberada y continua. ¿Qué significa amarse unos a otros? En el pasaje de hoy, Juan nos da un ejemplo supremo del amor. Ese ejemplo es el Señor Jesucristo, para que podamos saber lo que significa amarse unos a otros. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que debemos imitar el amor de Jesús al preocuparnos tanto por nuestros hermanos que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por ellos. Dice el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan no quiere decir que pensemos en nuestra imitación del amor de Cristo como si implicara esto la expiación por el pecado de otros, ya que la sangre de Jesús es la única que puede salvarnos. Voy a ir al capítulo 1, versículo 7, donde dice,
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero podemos entender el amor de Jesús y modelarlo al estar dispuestos a morir por otros cristianos. Incluso si estos cristianos no nos han hecho algún daño, nos han perjudicado, y si fuera necesario, morir nosotros para preservar sus vidas. Juan Calvino, en sus comentarios sobre este versículo, escribe lo siguiente: nuestros sentimientos deben estar formados y regulados, que podamos desear dedicar nuestra vida y también nuestra muerte, primero a Dios y luego a nuestros vecinos. Es posible que muchos de nosotros nunca vamos a tener o vamos a tener o nos vamos a encontrar en una situación en la que tengamos que renunciar a nuestra vida física para salvar a otro. Sin embargo, podemos mostrar nuestra voluntad de dar nuestras vidas por nuestros hermanos en otras formas reales, aunque quizás menos extremas. Dice en el versículo 17 y 18 que debemos amar con obras de misericordia, abriendo nuestros corazones a aquellos cristianos que carecen de cosas básicas en la vida. Para quienes tienen una posición económica desahogada, esto significa no ignorar las necesidades de los demás en nuestra congregación, sino buscar de forma activa dar nuestro tiempo y dinero para ayudar a los pobres y cuidar a las viudas. Dice en Santiago 1:7 lo siguiente. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En lugar de usar nuestros recursos para vivir al máximo, deberíamos usar nuestros recursos para ayudar a los demás. A medida que aumentan nuestros ingresos, se nos hace más difícil gastar el dinero, más bien se nos hace más fácil gastar el dinero en cosas que realmente no necesitamos, en lugar de usarlo para alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, extender el Evangelio. Aunque, si bien no podemos establecer algún tipo de estándar legalista sobre cuánto deberíamos regalar o donar, también debemos tener cuidado en no comprometernos, en no ser parte del materialismo que priva en nuestra cultura y sociedad. Les invito a pensar lo siguiente: ¿cómo puedo renunciar a las cosas que no necesito para proveer a los creyentes que carecen de las cosas más básicas en la vida? Dice a partir del versículo 19, versículo 19 y 20, lo siguiente: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Para mayor claridad de este pasaje, me gustaría leer la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional lo dice así, versículos 19 y 20. En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros delante de Él. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y aquí la palabra o la frase clave es: nos sentiremos seguros delante de Él. Yo lo diría en estas palabras: de este modo sabemos que somos de la verdad, y nuestro corazón estará más tranquilo delante de Dios cada vez que nuestro corazón nos condene. Juan indica que incluso los creyentes maduros a veces van a ser perturbados por sus conciencias y dudarán de su salvación. Por tanto, no nos debería sorprender si de repente tenemos una crisis de seguridad.
Cuando esas crisis ocurren, hay dos maneras en las que podemos recuperar nuestra seguridad. La primera de ellas nos hace mirar hacia atrás en nuestras vidas y buscamos evidencia de nuestro amor por otros creyentes. Por ejemplo, en el versículo 19 dice, y en esto, es decir, en eso que hemos hecho, eso traerá paz a nuestros corazones, o paz ante Dios, al recordar casos específicos en los que nosotros nos hemos sacrificado por amor a nuestros hermanos. Aunque esto nos podría poner orgullosos. Sin embargo, al hacer esto, en ocasiones, nuestros corazones continuarán preocupados, al darnos cuenta qué lejos estamos de los requisitos de Dios, de los estándares de Dios. Incluso si creemos que ya hemos recorrido un largo camino en nuestra santificación, podemos sentir que nos estamos quedando cortos en lo que hacemos. En el versículo 20 nos da la base definitiva para nuestra seguridad. No está en nosotros mismos, no está en lo que hacemos, es Dios mismo. Dios es, de hecho, más grande que nuestro corazón, dice. Él lo sabe todo, incluidos los pecados de los cuales a veces ni siquiera nos damos cuenta. Promete recibirnos no con base en nuestra propia bondad, sino en la justicia de Cristo, que nos fue imputada cuando nacimos de nuevo. Justificación que recibimos cuando hemos sido regenerados. Cuando nuestros corazones nos condenan, tenemos la promesa de Dios de recibir a la persona, de que Él va a recibir a una persona arrepentida y humilde que confía solo en Jesús. Esa es la fuente principal de nuestra seguridad ante Dios. Y voy a leer en Juan 6. Vean lo que dice. Dice así, Juan 6, versículos 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Tenemos esa promesa. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la fuente de nuestra seguridad. Cuando pensamos en nuestra seguridad, la seguridad de nuestra salvación, cabría preguntarnos, hermanos, ¿realmente confío en Dios? Confiar en Dios es el primer paso hacia esa seguridad y nos impulsa a hacer lo que Juan nos dice que hagamos los cristianos, confiar en Dios. Si confiamos en Dios, obedeceremos sus mandamientos y amaremos a los demás. Dos cosas. Si tienes problemas para confiar en Dios, pídele que renueve tu confianza en Él. Asegúrate de buscar personas en tu vida que te ayudan a afirmar esa confianza. Dice, versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En estos versículos, Juan describe los beneficios de tener confianza, de esos beneficios que vienen una vez que Dios nos da su paz. Aunque la sangre derramada de Jesús significa que el pecado no debe hacernos huir de la comunión con Dios, entonces tendremos más confianza al orar si nuestros corazones tienen paz delante de Dios. A medida que vemos las promesas de Dios para nuestra salvación en la palabra y confiamos en Él, estaremos cada vez más convencidos de que Él otorga a sus hijos
acceso a su trono, lo que nos lleva a acercarnos a Él con confianza y a presentar ante Él nuestras necesidades. Además, cuando confiamos y venimos ante Él en oración, también tenemos que estar seguros de que recibiremos lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, porque hacemos lo que a Él le agrada. Aunque las oraciones de los justos, dice Santiago 5:16, las oraciones de los justos son efectivas, esto no significa que nuestra obediencia necesariamente gane la respuesta favorable de Dios. Juan Calvino, en otro de sus comentarios, señala lo siguiente, leo: si bien la obediencia está inextricablemente vinculada a la oración efectiva, no es el agente causal. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la obediencia está muy relacionada con la oración efectiva, no es la causa. Dice, no es el agente causal. Es decir, cualquier respuesta afirmativa a la oración llega cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hacemos lo que agrada a Dios, dice el versículo 22, dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces si hacemos lo que agrada a Dios, damos evidencia de un buen conocimiento de la palabra y por lo tanto de su voluntad. Aquellos que obedecen a Dios también oran de acuerdo a la voluntad de Dios, y al orar de acuerdo a la voluntad de Dios recibirán respuesta a sus oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a medida que pasamos el tiempo estudiando, escudriñando las Escrituras, conocemos mejor lo que agrada a Dios y podemos orar de forma más efectiva, es decir, de acuerdo a su voluntad. A medida que aprendemos las Escrituras, nuestras oraciones se vuelven menos egocéntricas y más acordes con la preocupación de construir el reino de Dios en este mundo. Les hago un llamado, hermanos, a que pasemos tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude a aprender y a orar de acuerdo a su voluntad. Voy a continuar con el versículo 24. Dice lo siguiente: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En este versículo, nuevamente, nos recuerda que los mandamientos son amarse unos a otros y creer en el nombre del Hijo. En 1 Juan 3:23, que acabamos de leer hace un momento, dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Esas dos cosas. Estos dos mandamientos resumen la voluntad de Dios para nosotros. Si creemos en el nombre del Hijo y nos amamos unos a otros, honraremos a Dios, seremos fieles y haremos todo lo que ordena la ley de Cristo. La enseñanza de Juan está perfectamente en línea con el propio resumen que el Señor Jesús hace de la ley, como el amor de Dios y al prójimo. Recuerdan Mateo 22, y leo, voy a leer, vale la pena que busquemos. Mateo 22, dice en el versículo 37 en adelante, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces está totalmente en línea con lo que el Señor Jesús decía, por supuesto, porque si Jesús es el Hijo de Dios, creer en Él es parte de amar al Creador. El versículo 24 nos recuerda que quien guarda estos mandamientos permanece en Jesús, así como Jesús permanece en él.
La obediencia a la voluntad de Dios se da nuevamente como una forma de medir la autenticidad de nuestra salvación. Sin embargo, en el versículo 24 nos dice que además de esta prueba más real de que creemos, también tenemos el testimonio interno del Espíritu para darnos seguridad de nuestra salvación. Todos los cristianos hemos recibido la presencia permanente del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice en Romanos 8:16, seguramente ustedes lo conocen muy bien, dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu, por un lado, y las evidencias externas de la santidad personal, la creencia en Cristo como Salvador, el amor hacia los demás, son diferentes, pero no pueden ir separadas. El testimonio interno del Espíritu siempre será confirmado por las evidencias externas. Es muy importante, hermanos, que nunca separemos la obra del Espíritu de las evidencias de la salvación. Aunque podemos decir que la obra del Espíritu es fundamental para nuestra seguridad, muchas veces la forma en que nos convencemos de que tenemos el Espíritu es a través de una vida de amor genuino por otros creyentes y una preocupación por la santidad. Si tienes alguna duda de la presencia del Espíritu en tu vida, busca esas evidencias y pide al Señor que te ayude a comprender su presencia permanente en tu vida. Voy a terminar, hermanos, leyendo ese versículo que es corolario de todo este pasaje que acabamos de estudiar. El versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios, damos gracias por la palabra expuesta en esta noche por nuestro hermano Saulo, y voy a pedir que nos pongamos de pie y recibir la bendición, mis amados hermanos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu.